Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar. Hoy tenemos un programa especial, un programa que la verdad para mí es un honor, o por lo menos es lindo compartir con ustedes. Les cuento, la semana pasada el profesor mexicano Panagiotis Deligianakis, tiene un nombre griego, pero él es mexicano, de la Universidad Iberoamericana de México, una de las más importantes que tiene ese país, me invitó para hacer una charla con los estudiantes de posgrado que él dirige, en el seminario que él dirige, una charla sobre Mario Lebrero. Y bueno, ahora los invito a escuchar, a oír esta charla entre los estudiantes y Panagiotis y quien les habla sobre Mario Lebrero. Primero que nada, gracias, Pana, por la invitación. Para mí es un placer ver a tus alumnos, a tus estudiantes, que la Universidad Iberoamericana se siga interesando en la literatura uruguaya. En gran parte se debe a Panagiotis, ¿no? Al profesor Panagiotis, la verdad, Pana, es un trabajo tuyo que haces por las letras uruguayas, por la literatura uruguaya. Esto puede sonar un poco formal, pero está bueno agradecer. Es una buena práctica agradecer, y en este caso Gracias, Pablo. te doy las gracias, Gracias. Pana, por todo Mira lo... mi cubículo, Pablo. Mira mi cubículo. Ajá, la bandera uruguaya y el mate uruguayo. Muy bien, muy bien. Mira. Pablo, también me sorprendió algo de la entrevista de Jackie Rodríguez, ¿no? Que nos escucha Olivia. Hay artistas de renombre en Estados Unidos, como Jack Nicholson, no sé, también mencionó a un elenco mayor, no sé, Sofía Loren, que ignoran la ubicación o la existencia de Uruguay. Esto me sorprendió en la entrevista. Y que a ti te digan paraguayo. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso era en otro momento, me parece, Sí, Pana. De sí, todas sí, formas, sí. Uruguay no tiene, creo yo, Ujú. históricamente nunca tuvo digamos, un perfil o un reconocimiento o un conocimiento, digamos, del mundo. Uruguay es muy pequeño, somos 3,5 millones de habitantes, y te diría yo que, bueno, yo cuando vivía en España confundían a Uruguay con Paraguay, y a mí en broma me decían paraguayo. Me decían panameño, me decían, ¿no? Para ser más, ¿no? Y, Ay, muy bien. y me sorprendió que Sofía Loren hiciera un anuncio, ¿no? De que Jackie Rodríguez Estrata le pidió que promocionara su programa de televisión, su show de televisión, y entonces ella dijo, bueno, muchas gracias y un saludo a Paraguay. Y entonces Jackie Rodríguez le dijo, no, no, pero es Uruguay. Y Sofía Loren dijo, pero ¿cómo? ¿No es lo mismo? Sí, exacto. No, no. Muy bien, regresemos al tema. Estamos revisando, son alumnos de posgrado. La mayoría, bueno, muchos de ellos investigan sobre Uruguay o están interesados, ¿no? En Uruguay, pero aquí estamos revisando el panorama cercano a nosotros, el panorama actual, y estamos viendo autores que sí valen la pena. Estamos viendo, bueno, Pensión de Animales, tu novela. También vamos a ver el Run Run, que también me interesa mucho lo onírico. Eh, Vamos a ver a Martín Betancourt, a Gustavo Escanlar, Sofi Richero, Fernanda Trías, y empezamos, pero la idea era partir, digamos, ¿cómo lo llamamos? De una figura referencial para toda la generación, y para ti me imagino que sería Mario Lebrero, ¿no? Eh, Estamos revisando, eh, por ejemplo, estamos revisando las conversaciones con Mario Lebrero, y tú fuiste tallerista, entonces sería, no sé, un gusto que nos platicaras de él, de primera mano, de las conversaciones, de la perspectiva que nos da a través de las conversaciones, ¿no? La idea de la imagen, y además le contraponías sus otros intereses, que serían medio literarios, medio paraliterarios. Entonces, nos beneficiarías mucho con esta plática para un conocimiento a lo mejor más cercano, más íntimo con Mario Lebrero, con su personalidad y por supuesto con su escritura. Bueno, Pana, yo
encantado de hablar de Mario Lebrero. Obviamente, para mí es una gran figura, quizás es el último gran escritor uruguayo de los últimos tiempos, ¿no? De las últimas décadas. Y me refiero al narrador, ¿no? Y en el caso de Mario Lebrero, lo que me sorprende, nos sorprende, digamos, y a mí también me sorprende, incluso a aquellos que lo consideramos un gran, gran escritor, me sorprende la dimensión que está tomando a nivel internacional. El año pasado, sí, el año pasado se tradujo, ¿cómo es? El discurso vacío, y hace muy poquito en Estados Unidos y en Inglaterra se tradujo La novela luminosa, para muchos considerado su obra cumbre. Ya ha tenido reseñas en el New York Times y en The Guardian, allá en Inglaterra, muy positivas, ¿no? Descubriendo a este escritor que tiene algo kafkiano, decían, algo kafkiano, y sí, es cierto, el Lebrero hace una apuesta al estilo de Kafka en este sentido, en buscar un lenguaje para contar las cosas, un lenguaje no burocrático como el de Kafka, pero un lenguaje similar al de Kafka en el sentido de funcional, llano, no buscar la hermosura ni la elegancia en primer lugar, o, o eso, sino que privilegia sobre todo la funcionalidad, tratar de comunicar y es más, tratar de hacer algo que yo se lo decía, ¿no? Se lo pude decir, tratar de que el lenguaje sea transparente. Hay escritores que quieren destacar y destacan, y es una función poética por su lenguaje, por su manejo, ¿no? En el caso de Lebrero, intenta que ese lenguaje sea transparente, que quiere decir que, que veas a través de las palabras las imágenes, lo que te está contando, la visualización. Que las palabras no, si fueran un cristal, si fueran un vidrio, bueno, que las palabras sean lo más transparente posible para no quedarnos en ellas, porque él apuesta, igual que, bueno, Kafka obviamente también le ocurría algo similar, ¿no? Él apuesta al poder de la imagen. Él llega a decir que la función principal de la literatura es comunicar imágenes surgidas de la imaginación. Es una apuesta fuerte, y él llega a decir que es la esencia, ¿no? La esencia de la literatura, me llega a decir a mí, ¿no? Lo cual es muy difícil hablar de cuál sería la esencia de la literatura. De todas formas, él, como todo, matiza ese pensamiento y dice, te dije que era la esencia, lo que nos engancha a los lectores, lo que nos hipnotiza, son las imágenes, y no solo las visuales, atención, sino las imágenes sensoriales, aquellas que son olfativas, táctiles, gustativas, en fin, todas las imágenes, todos los sentidos. Él lo matiza diciendo que, yo siempre lo diciendo que ahí alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo yo. Será el perrito de Licté, creo. Sí, Sí, sí. Ok. Ujú. él, digamos, lo matiza diciendo que si bien es la esencia, la literatura también está compuesta, está integrada al discurso literario de reflexiones, de cavilaciones, de discurso interior, en fin, de introspecciones, o de datos documentales, datos geográficos, históricos. Digamos, la literatura es muy amplia. Lo que dice, sí, e insiste una y otra vez, es en que lo que nos engancha a los lectores, el anzuelo, o la carnada, mejor dicho, que tiene ese anzuelo, son las imágenes comunicadas a través de las palabras, ¿no? Lo más fiel posible. Esa sería la principal, digamos, apertura. Y después otra cosa que me gustaría decirte, Pana, que eso ahora no recuerdo exactamente quién me lo dijo, pero me pareció interesantísimo, es que Roberto Bolaño es el último escritor, gran escritor del siglo XX, y que con algo que comienza en el boom latinoamericano, incluso antes, y que Lebrero, decía esta persona, que ahora no recuerdo, ahora me voy a acordar, pero todavía no, Lebrero es el primero del siglo XXI.
en el sentido de que la forma que él se planta frente a la literatura es muy distinta, no sé si radicalmente distinta, pero si se fijan es muy distinta a la idea de carrera literaria, como Roberto Bolaño, digamos, ¿no? O como Vilamatas, con grandes editoriales y, bueno, buscando premios importantes. O sea, lo que conocíamos en el siglo XX como el perfil de un escritor, un autor, lograr ser un autor. Lebrero, él dice que al principio lo intentó, cuando arrancó al principio, y se dio cuenta que no, jamás iba, con su carácter, con su temperamento, jamás iba a entrar en ese mundo, o no le interesaba entrar, decía que él estaba, ese mundo obviamente es la industria editorial, y, y estaba cruzado con otros intereses, que ya sabemos que está cruzado con intereses económicos, políticos, ambiciones personales, o sea, lo que ocurre en todos los colectivos humanos, o sea, no es nada, tampoco estoy diciendo nada, digamos, para criticarlo o para calificarlo de negativo. Eso es así y es, ¿no? O sea, la literatura no se maneja, igual que ninguna otra área humana, como con la transparencia que nos gustaría que se manejara y en la cual el escritor original sea realmente descubierto rápidamente y sea catapultado, sino que es complejo. Entonces, cómo se plantó Lebrero? ¿Y por qué dicen que sería el primero del siglo XXI? Y para mí es porque se plantó primero buscando un bajo perfil, rehuyendo, si bien dio muchas entrevistas, no le interesaba buscar ese perfil en las entrevistas o ser mediático, buscaba o casi personalmente, voluntariamente, siempre tenía problemas con los editores e iba cambiando de editoriales constantemente y en editoriales chicas, o sea, pequeñas o medianas, en todo caso, las últimas era Trilce, que era una editorial uruguaya mediana. Y también lo otro, y esto yo creo que es importante y tiene que ver con el siglo XXI, teniendo una gran accesibilidad con mucha gente. Él, si bien era ermitaño en los últimos 20 y pico de años, o sea, le costaba salir, él se escribía por correo electrónico con, yo le digo, calculamos 150 personas, calculamos, ¿no? O sea, lo he hablado con mucha gente y algunos me dicen que son más, otros me dicen que son menos, pero es ingente la cantidad de gente. Entonces, es el perfil de un escritor muy accesible, que fue lo que más me llamó la atención en el 2004, 2002. No, en el 2000, perdón. Ya no sé de dónde estoy. En el 2000 yo ingresé en el primer taller virtual que dio Mario Lebrero, o sea, a través del correo electrónico, y lo que más me sorprendió fue la accesibilidad. O sea, yo lo considero un autor, un escritor importante, para mí era muy importante, y me sorprendía que yo le escribía en cualquier hora, a cualquier momento, y él me contestaba. O sea, esto es algo que estoy diciendo ahora, es natural y es algo que todos los escritores lo tienen del siglo XXI, ¿no? O sea, yo creo que puedo hablar, puedo escribirle hasta Stephen King vía Twitter y me puede contestar, digamos, ¿no? O sea, en el siglo XXI ya está eso establecido. Pero Lebrero lo venía practicando en Uruguay desde los 90, y por eso, entre otras cosas, creo que es ese perfil. Lo otro, por ejemplo, también es la idea de hacer libros que son muy, muy dispares en cuanto a la extensión. O sea, si bien arranca haciendo novelas extensas, después escribe el discurso vacío. Hay muchos libros que son dispares. Quiero decir que en la carrera famosa literaria del escritor del siglo XX, bueno, está privilegiada la novela, y estamos hablando de 250 páginas, 300 páginas, en fin. Y Lebrero era lo heterogéneo, ¿no? Buscaba esa heterogeneidad, que también lo hace muy actual ahora. Y finalmente, otra cosa que yo creo, bueno, otro elemento que lo hace del siglo XXI y no del XX, es por un lado, la hipersensibilidad que tenía. Él era extremadamente sensible
a la publicidad, por ejemplo, a la invasión publicitaria, o a los ruidos, o a cualquier aglomeración. Él era muy sensible, y a nosotros, digo, confieso que a mí también me causaba gracia. Yo soy del siglo XX, entonces me causaba gracia diciendo, uy, tanto. Y ahora me doy cuenta cuán adelantado estaba, ¿no? O sea, digamos, estamos invadidos por la basura publicitaria, por la basura de la información constantemente, y atravesados por todas partes, por todos los dispositivos. Es continuo y constante. Tanto que ya lo hemos normalizado y no nos damos cuenta. Bueno, el Lebrero, siempre cuento la misma anécdota que le ocurrió a Gabriela Oneto. Gabriela Oneto, que una uruguaya, escritora, poeta y narradora que vivió mucho en México, muy vinculada a México. Gabriela Oneto, desde México, fue la que lo ayudó a Lebrero a hacer su primer taller virtual, desde allá, desde Querétaro, creo que estaba en Querétaro. Y bueno, en Montevideo iban en un ómnibus, ¿no? Iban en un ómnibus, en un transporte colectivo con Lebrero, y ella cuenta lo mismo, de que estaban ahí y había una radio encendida en el transporte, en el ómnibus. Nosotros decimos ómnibus, en el autobús. Y ella estaba hablando y de repente giró la cabeza y Lebrero había desaparecido. Se había bajado sin decirle nada, y que había comenzado la tanda publicitaria. Y después la llamó Sí, por sí, teléfono sí. para decirle, discúlpame, pero yo no lo puedo soportar. Bueno, eso que parece una cuestión casi borderline, ¿no? O sea, alguien que está, bueno, que no está en sus cabales, diríamos, ahora me resulta muy actual, ¿no? O sea, esa hipersensibilidad y esa defensa constante de, de su espacio. Y lo otro, la política. Era alguien que no le interesaba meter la política en su literatura. Me refiero en comparación con los escritores del siglo XX, ¿no? Los escritores del siglo XX estaban como casi obligados a tener un perfil político y a contestar sobre todas las cosas que ocurren en América Latina, y bla, bla, bla. Y de hecho hasta ahora, ¿no? Desde los dos extremos, podemos ver a Mario Vargas Llosa o a cualquier otro escritor. Bueno, ustedes tenían a Carlos Fuentes, o sea, la idea del siglo XX, bueno, Roberto Bolaño mismo también, ¿no? O sea, de que el escritor tenía que pronunciarse políticamente. Lebrero abominaba todo ese lenguaje, ¿cómo le diríamos? Ese lenguaje sociologizante, o que tenga que ver con la ciencia política o la sociología. Él decía que, me dijo a mí, por ejemplo, cada vez que leo, porque yo le recomendé un libro que ahora no recuerdo cuál era, pero me dijo, cada vez que me mandás algo sociológico o político, es como si estuviera escrito con una capa gris encima, ¿no? Como si tuviera una capa grisácea todo encima, ¿no? Él decía que no se veía el alma, la personalidad del que había escrito eso. Y eso yo creo que también es muy del siglo XXI, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, eso también me parece rehuir a los grandes relatos, las metanarraciones. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos compartiendo la charla que dimos con los estudiantes de posgrado de la Universidad Iberoamericana de México. Varias cositas, Pablo, si me permites. Primero, esto del comentario de la hipersensibilidad, muy, muy cierto. Además, una vez le pasó en un consultorio, estaba en una sala de espera con el dentista, la dentista, y empieza a escuchar la tele y muy así, ofuscado, ¿no? Saturado de esta precisamente basura comercial, decidió salir del consultorio, ¿no? Y también de la política, sí, oponerse a una corriente muy presente en aquel entonces. Además, todos ellos eran herederos de la generación crítica, que todos compartían una sensibilidad social bastante intensa. Pero yo quisiera tomar el aspecto, el asunto de la imagen, porque además él veía la imagen en el sentido de su función en tanto que forma, en tanto que sintaxis. Sí, creo que él también le llamó como sintaxis.
Y así la imagen obviamente nos comunica con las artes visuales, con el cine, con la fotografía. Y llama la atención, por ejemplo, que con esta mentalidad rechaza, si hablamos del cine, rechaza a Buñuel, rechaza a Charlie Chaplin, descarta la mitad de Tarkovsky. Entonces, sí llama la atención un atrevimiento frente a figuras tan consagradas, ¿no? Además, muchos lo asocian con el surrealismo, con lo fantástico, y de repente resulta que Buñuel es un cineasta de segunda o de tercera, ¿no? También otra cosa que me interesa, la apertura, la sinceridad del Lebrero, cuando habla de los gustos perversos a los que todos tenemos derecho, nada más con una diferencia de que tenemos que estar conscientes de que estamos entrando a un campo medio controversial, no muy edificante, pero que estemos conscientes, ¿no? De eso. Y por eso no tenía empacho en agregar sus gustos muy personales, muy íntimos en la novela luminosa. Me refiero no solo a la tan malentendida para aquel entonces mucho más novela policíaca, pero también la pornografía. Y mi duda es, ¿qué sucede hoy que tenemos que seguir lo políticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, tratar estos temas bajo códigos que ya se exigen por todas las instituciones, ¿no? De evitar aspectos tan delicados que no cumplan con lo políticamente correcto. Luego, otra cosa, la accesibilidad es algo que aprecio mucho y he agradecido con los compañeros en Uruguay porque de repente mando un correo, un mensaje, ¿no? Así te conocí a ti, Pablo, y sí me contestaste y me sorprendió y luego mando otro correo a, no sé, a Ana Inés Larre Borges y sí me contesta. Y luego le mando otro correo porque buscaba un libro inexistente de Abril Trigo, que está en Estados Unidos y buscaba las culturas linieras, este magnífico estudio, y sí me contesta y me manda una copia, ¿no? Esto sí se aprecia y se agradece. Y para el aspecto de parapsicología, perdón, de sociología, creo que Lebrero estaba más dado para el lado psicológico o parapsicológico o lo que él entendía como parapsicológico. ¿No? No quiero intervenir más, si quieres tomar la palabra y luego mejor que también pregunten los alumnos. Sí, 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 tratemos de que sea una conversación porque yo soy muy charlatán y me hablo todo y me interesaría conocer los intereses que tienen ustedes, ¿no? Eso me interesaría, me interesa mucho, me interesa realmente. Con respecto al cine, vamos a ver, con respecto al cine, él decía que la literatura, la narrativa, la novela, la novelística, tenía recursos y una lógica muy similar a la de la película, a la del cine, ¿no? Era muy, muy similar. Y la diferenciaba mucho del teatro, que no tenía puntos, tenía mucho menos puntos de contacto. Con respecto a Buñuel, bueno, obviamente discutimos, ¿no? Porque yo soy un buñueliano, me encanta Buñuel, para mí es fascinante, toda la etapa mexicana. No, me gusta menos, un poco menos la etapa francesa, que es cuando ya era muy, muy famoso al final de su vida. Curiosamente es la que menos me engancha, pero la mexicana, bueno, Buñuel para mí es México y México es Buñuel. Es impresionante, no sé cómo lo hizo eso, pero él lo que decía era, y discutimos, era que desde el punto de vista formal, digamos, desde el punto de vista artístico, del lenguaje cinematográfico, Buñuel era muy elemental. Es curioso que dijera eso, y que la fuerza de Buñuel estaba en sus guiones, en su argumento y en sus imágenes, pero no tanto en la narración. Y llega a decir que era un analfabeto cinematográfico, de la misma forma que Charles Chaplin también le parecía que era muy elemental, o sea, que se apoyaba mucho en los argumentos. Obviamente esto es muy discutible, pero planteaba algo del cine que yo lo he hablado con escritores españoles y con Luis Eduardo Aute también lo hablé en su momento, el gran cantante, cantautor y pintor español.
y él me decía, yo opino lo mismo de Buñuel, en el sentido de que ojalá se pudiera ver la película por segunda vez. O sea, que una película no se puede ver una sola vez, hay que verla por segunda vez o tercera vez o cuarta vez. Entonces, es curioso, ahora me quedé pensando que acusara a Buñuel de analfabeto, pero a la vez se apoyaba mucho en los argumentos, en las imágenes argumentales. De hecho, igual él, cuando yo le digo, le trato de reivindicar al Buñuel de ensayo de un crimen, de él, bueno, ni que hablar de Nazarín y de otras grandes películas, de Los Olvidados sobre todo, él me dice que sí, que nunca olvidará determinada imagen, que es que tira a alguien, creo que Los Olvidados, alguien tira un huevo a la cámara y pega en un vidrio, ¿no? Sí, el huevo. Este, en fin. eh, y de hecho, dice, establecía que en Buñuel, en Le Chien andaluz y L'Âge d'Or, en la Edad de Oro y el Perro andaluz, ahí dice, debe ser Dalí, porque esas son geniales desde el punto de vista cinematográfico y del lenguaje cinematográfico. Pero lo que decía Spana está muy bien, digamos, él lo que hace es tratar de hablar de sí mismo, y lo de los gustos perversos creo que es muy interesante para el siglo XXI, para esta época de redes que nosotros vivimos, sociales, y era establecer, y ojalá se pudiera establecer o la gente lo tuviera más claro, que una cosa es la calidad artística, eso es una cosa, la calidad artística, y otra es las impresiones o los gustos que nosotros tengamos, que él le llamaba gustos perversos, o sea, en el sentido de que a mí me puede gustar, no sé, algo que sea popular, de la cultura popular, masiva, de la cultura de masas, y no sé, Batman o yo qué sé, que me guste, en fin, ahora no se me ocurre ningún otro un ejemplo. A ver, bueno, no importa, que me guste algo y no está mal y está bien que me llegue a mí y que me emocione, eso está bien. Lo peligroso o lo que no debería hacerse es tratar de universalizar ese gusto y darle categoría de calidad artística universal. ¿Me explico? O sea, a mí me gusta Batman, pongamos, sigo con el ejemplo, o el Guasón de Joker, y bueno, ese es un mal ejemplo porque la película de Joker está muy bien, ¿no? Pero, y yo digo, como me gusta a mí esto, me gusta este cómico, en el caso con Lebreu, yo hablaba de un cómico argentino, por lo tanto propongo que tiene un valor universal, único, espectacular, absoluto, o lo comparo con la alta cultura. O sea que hay que tener bien claro que una cosa es el gusto personal, el gusto perverso, que tiene que ver con una cuestión, él decía, infantil. Nosotros tenemos un niño interior, en la cuestión infantil, y a ese niño le gusta, ¿no? Pero guarda de cuidado de plantear que lo que le gusta a ese niño es el equivalente a Miguel Ángel o a Leonardo da Vinci o a los grandes de los grandes, ¿no? O sea, atención, una cosa es la calidad artística, cultural, y otra es los gustos personales. Eh, no confundir uno con otros, o sea, de nuevo, ninguno está bueno y el otro está malo, ¿no? O sea, la cultura masa no tiene por qué ser mala y la alta cultura buena, pero no tratar de no confundirlas. En ese sentido, él decía, por ejemplo, a mí, no sé por qué, pero me gusta Julio Iglesias, ¿no? Así. Y yo no planteo que Julio Iglesias sea un músico de dimensiones, no sé, históricas o impresionantes, ¿no? Simplemente que me gusta y me hipnotiza algo en mí. Y bueno, era eso, en ese sentido. Sí, pero lo que le gustaba, digamos, lo visitaba, lo escuchaba, lo veía constantemente, ¿no? ¿Quién era Pablo el que decía, hay que evitar ver la película una película por primera vez, hay que empezar por la segunda, ¿no? Sí, bueno, ese es un director de documentales que vive aquí en Uruguay y que todavía está vivo, se llama Mario Handler, Mario Jaime. hizo muchas
hizo muchos documentales en la década de los 60, pero también aquí, en los 90 también hizo un documental muy fuerte que se llamó Aparte, sobre la discriminación y la marginación. Y bueno, él aparentemente le dijo lo mejor de una película, o sea, no habría que ver la película por primera vez, habría que verla por No. segunda vez, ¿no? O sea, ¿no? Lo cual es muy gracioso. Y con respecto a la sociología versus la psicología, sí, es claramente lo de él fue un camino que también, insisto, lo hace el siglo XXI. El camino él insistía mucho, y bueno, yo no lo entendía mucho, el camino de la introspección, el camino de examinarse a sí mismo, el camino de no dejarse seguir por discursos colectivos, sociologizantes, ¿no? Políticos. Y alguien me dijo hace muy poco, la generación millennial, los millennials, una de las cosas que sorprende es, y ustedes son, digamos, ustedes lo hacen, eh, de repente les interesa la cocina y hacen de chef, y después les interesa la trompeta y tocan trompeta, y de repente ikebana y les gusta el arreglo floral, y de repente, o sea, no quieren, no pretenden ser un trompetista, no pretenden dedicarse toda la vida a algo, sino que van probando, ¿no? Y en esa prueba, en realidad lo que están haciendo es testeándose a sí mismos. Se están probándose a sí mismos, ¿no? Quieren desarrollar, a ver qué pasa con esto, a ver qué pasa con lo otro, sin el compromiso de, bueno, a ver, me gustaría, en fin, dedicarme al judo, al karate, pero esto solamente para probar, o al aikido, por lo que sea, ¿no? Pero no me voy a dedicar toda mi vida a hacer, o a plantar, a hacer botánica o a hacer flores. Entonces, esta generación, ¿no? Joven, lo que está haciendo de alguna forma es testeándose, probándose a sí misma. Está en un camino también de introspección. ¿Qué era el camino que ya lo había planteado Lebrero en la década del 70, en la década del 80, y por lo cual era refractario a toda política, y entonces o a todo pensamiento colectivo? Él, por ejemplo, para las reuniones, miren algo muy concreto. Para reunirme con él me decía, tienes que avisarme 15 días por anticipado, ¿no? Y en la reunión solamente pueden venir 2, porque conmigo son 3. Y más de 3 personas ya es un grupo y ya empieza a hablar la voz del grupo. Y no hay comunicación persona a persona. Y si lo piensan bien, es muy sabio eso, ¿no? Es cierto, es cierto. Si nosotros ahora somos muchos, es muy difícil que nos abramos personalmente a cada uno. Vamos a tener nuestro rol social, nuestra máscara personal, digamos. ¿Por qué? Porque estamos frente a mucha gente, ¿no? Que es algo que ocurre en las redes sociales también. Entonces, esa cuestión de que yo solamente me reúno con una persona o con 2, también parece una exageración, pareció muy gracioso. Sin embargo, él lo que le interesaba era la comunicación persona a persona. Y una vez, hablando con Dolly Onetti, con la cual he tenido fortuna de hablar muchas veces, la viuda de Juan Carlos Onetti, quizás el mejor escritor uruguayo de todos los tiempos, ella le preguntaron a Dolly qué diferencia había en hablar con Juan Onetti, que estaba en la cama y la gente venía a visitarlo, a hablar en otras reuniones. Y ella dijo, bueno, el tema es que la gente con Juan se abría, hablaba de corazón. Y él les hablaba de corazón, ¿no? Pero siempre eran entre 1 o 2 personas, ¿no? Muy bien, Pablo, agradecerte mucho. Oye, demos la palabra también a los alumnos. A ver, Diego, Ana, está Olivia con la cámara prendida, afortunadamente funcionó. Zach Nicté del Estado de México, está también Mario Espinosa de Cuba, ¿no? Y está Maite. Pues adelante, adelante. Ana es de un estado muy hermoso, Zacatecas, aquí en México, una zona minera fascinante. Sí, muchas gracias, Pana. Bueno, eh,
leí estos textos que hemos estado teniendo en clase y hay aspectos muy interesantes que mencionan, ¿no? Sobre, por ejemplo, eh, Lebrero no escribe porque quiera, sino porque no puede dejar de hacerlo. Entonces, esta premisa que uno lee es muy interesante porque es como este impulso, ¿no? Casi fuera del cuerpo, ¿no? Como si fuera una mano autómata. Supongo que de ahí también, aparte de lo onírico, es porque se le dice que es surrealista. Sin embargo, pues en este mismo texto es como, no es tan surrealista porque el surrealismo se va por la escritura automática, ¿no? Ok, vámonos y no se detiene. Sin embargo, con él no es tan ingenuo, sino porque hay ordenamiento y depuración. Sin embargo, es muy interesante como este impulso en el que él no puede detener su escritura y que tiene que hacerlo. Es como un Jekyll and Mr. Hyde, que hay como otro lebrero dentro del lebrero que no puede detener al lebrero escritor. Yo creo que como lebrero persona y lebrero escritor, que no puede detener al lebrero escritor y que su impulso o este gusto perverso es la escritura. Bueno, Supongo. él decía, Ana, él decía que es así como dices tú, él escribía con una parte de su mente, ¿no? O de su inconsciente, o de su personalidad, y esa parte lo que hacía era dejarla fluir. Esa parte ya viene ordenada, él decía que el texto viene ordenado, en fin, pero que no coincide con el lebrero o con el Barlota, porque se llamaba Jorge Barlota, acuérdense, ¿no? O sea, aquí mucha gente lo conocía como Barlota o como Jorge, bueno, amigos de décadas anteriores le decían Jorge. Finalmente, el Jorge Barlota, que era el nombre civil y por lo cual lo conocían los amigos, fue devorado por el crecimiento del Mario Lebrero, escritor. Y me pasó, porque digo, yo le decía Mario, pero me pasó que cuando murió en el 2004, y bueno, nos juntábamos en los aniversarios o en homenajes, y muy frecuentemente se dividía la mesa entre nosotros le decimos Jorge, ustedes le dicen Mario. Y lo que noté, incluso hasta en la propia familia de él, es que poco a poco, a lo largo de todos estos años, cada vez fueron menos lo que le decían Jorge y cada vez fueron más lo que le decían Mario. Y ahora te diría que todos le dicen Mario, porque la figura, esa zona de su personalidad fue la que creció y la personalidad, digamos, el rol civil o la persona civil que era Jorge Barlota, casi que desapareció, porque era la persona. Entonces, él decía que la idea de firmar como Mario Lebrero era precisamente para darle un nombre a esa voz que no coincidía con la suya propia, la de todos los días. Y hay una pregunta que le hace una tallerista en el taller de Gabriel Noveneto, que yo siempre la repito, me parece extraordinaria, que es que alguien le dice, pero vos siempre querés buscar en los talleristas que encuentren la voz personal. ¿Cómo saber si lo que yo escribo es mi voz personal? Dice, ¿no? Le pregunta a alguien muy directamente. Y Lebrero dice, sencillo. Es tu voz personal cuando no coincide con la voz que tenés todos los días. Porque es algo que viene de tu interior y que no coincide con ese rol social, ese rol familiar, ese discurso que tenemos actualmente, que tenemos todos los días y que lo tenemos que desarrollar para todos los días. ¿Por qué? Porque a nivel literario, artístico, bueno, estamos en comunicación con otra zona de nuestro cerebro, de nuestra mente, en fin. Muy bien. Diego. Sí, justo ahorita que estamos leyendo aquí en la clase La Ciudad, que ya releí por 10ª vez, este fue mi primer contacto con Lebrero, que fue un poco influenciado por Panel, y a mí
creo que lo hablamos un poco en la clase pasada, que al principio tratas de buscar una especie de sentido en su narrativa que no hay como tal. Y él te orilla un poco a aceptar que no lo hay y tú lo aceptas que vas a ir leyendo todo como viene, de cierta forma. Y ves una sensación muy interesante. Ahorita que estoy trabajando para mi tesis a Lebrero con Casa de Conejos, eh, me marca mucho toda este juego muy eh, onírico en la ciencia ficción, ¿no? Todo esto onírico en la minificción, que es toda esta parte de eh, los cazadores contra los conejos, todo este juego entre lo natural y medio civilizado, que es el cazador, y toda esta notoria influencia de esa pornografía que tanto veía, ¿no? Que tanto le gustaba, hacia el erotismo. Entonces, no sé qué opinas un poco tú, Pablo, de esa influencia en su erotismo, que él decía que no había una influencia pornográfica, pero al final se ve ahí el voyeur, ¿no? Toda esa mirada hacia el cuerpo femenino como pornográfico. Mm. Sobre Casa de Conejos, yo creo que, digamos, está bien porque en toda obra de un escritor importante, de toda obra de un escritor que es realmente un artista, yo creo que siempre es muy difícil eh, clasificarlo o definirlo. Obviamente es necesario. Nosotros usamos generalizaciones para tratar de comprenderlo. Eso es así. Pero la obra de un artista auténtico, profundo, en general siempre termina contradiciendo las generalizaciones. O sea, uno generaliza y después hay una excepción a esa regla general. Entonces yo comencé esta charla diciendo que la prosa del Lebrero era una prosa funcional, un poco casi burocrática, no era elegante, no quería ser hermosa. Y creo que es una gran generalización y yo la comparto, digamos, creo en ella. Pero tiene Casa de Conejos. Y en Casa de Conejos él dice que es donde quiso hacer, que eran microficciones, o sea, se podía cuidar mejor, al ser microficciones, microtextos, se puede cuidar mejor eso, y era la prosa más elegante, la más hermosa, la más poética, la que apuesta más al lirismo. Y es así. Entonces, ahí yo me contradigo con lo que dije al principio, pero es parte de esa obra polifacética que tiene todo escritor. Todo el escritor es muy difícil que podamos clasificarlo y que siga exactamente así. Bien, en Casa de Conejos hay erotismo, hay mucho erotismo. Hay algo que ya él lo venía logrando y creo que lo condensa ahí, que es la idea de que escribir, hacer un texto, hacer una obra literaria, es algo autónomo, es algo poético, es algo que se sostiene en sí mismo, un universo cerrado. Y en Casa de Conejos ya lo que hace es tratar de economizar las palabras. Va dando prácticamente fragmentos. Alguien me dijo, y yo al principio honestamente no lo creía, pero ahora sí lo creo, un escritor que se llama Alberto Galo, que me dijo, para mí eso es una novela, es una micronovela, una novela en microtextos. Y yo creo que sí, porque es un universo, es un clima, y hay personajes que son reconocibles. Lo del erotismo, él tenía toda una visión que lo acercaba con la espiritualidad. Para él, de nuevo, volvemos a la comunicación, y él lo veía como una forma, bueno, suprema de comunicación, y una comunicación sin palabras, erótica, y que se acercaba mucho a lo espiritual, digamos, en su visión, ¿no? Por otro lado, lo que sí es Diego, de que él consumía pornografía, lo cual lo hace muy del siglo XXI también, pero no, yo creo, Diego, que cuando él hace Casa de Conejos, hay que pensar que creo yo, me atrevería a decir que en los 70, el desarrollo de la pornografía, no había internet, no había nada de esto, no era el mismo de lo que vemos ahora o lo que pueden
pensar a alguien que haya vivido los últimos 30 años, ¿no? Era muy diferente, era muy acotado, y bueno, yo ahí no sé, me falta ese dato para ver si él consumía pornografía en ese momento, en fin. Sí sé que le interesaba mucho, por ejemplo, la historieta, el cómic. Y otro detalle que me parece muy importante del cómic, y sobre todo del cómic underground de los Estados Unidos, Robert Crumb sobre todo, pero otros más, es que la historieta, a diferencia del cine, la historieta, los elementos eróticos o casi pornográficos son mucho más abundantes, o sea, no hay tanta regulación como había en el cine. Y eso me parece, y los grandes autores de cómics, ahora estoy pensando en Milo Manara o por ejemplo a Moebius, que a él no le parecía un gran autor de cómics, no tienen problema para usar el erotismo en las historietas, en absoluto, digamos, es mucho más abundante. Y otro detalle importante, y esto es lo último que te digo, Diego, es que siempre cuando hablamos de lo pornográfico, lo erótico, es de acuerdo a la exigencia de la historia. ¿Me explico? Me acuerdo de alguien que dijo una vez, un director de cine español, dijo, la diferencia entre un desnudo integral y una mesa en un guión es muy sencilla, si es necesario para la historia. Y entonces, si es necesaria, hay que ponerle chau, es eso, punto, ¿no? Si no, lo otro es, bueno, es algo superfluo, es algo para llamar la atención, bla, 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 bla. Pero lo que se veía, yo por lo menos, que soy también lector de historietas, de mucho de cómic, es que en el cómic se usaba como un recurso narrativo, ¿no? Básicamente. Entonces, y el ejemplo que puse de Robert Crumb creo que es evidente, ¿no? Él hace sus historietas, sus cómics, y bueno, cuando hay que poner sexo, desnudos, en fin, cuando es necesario, lo hace y punto, ¿no? Como lo hacía, yo que sé, Bukowski también en literatura. Gente, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, les haya interesado. La charla obviamente se realizó vía Zoom, me faltó decirles eso, pero obviamente ustedes se lo imaginan. Se terminó la máquina de pensar. Mañana, a partir de las 19 horas, continuamos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.